Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lizeth González y me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Hay un lugar para cada oración. Una oración es una plática con Dios y nosotros la podemos hacer en nuestro hogar, nosotros solos, íntimamente, con los demás, orando por los demás en público. No es malo orar en público, no es malo orar solo, hablar solo en el baño. No es malo todo esto, pero sabe, para Dios también hay un lugar específico en donde nosotros podemos orar para Él. Dice la palabra en Isaías 56:7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es decir, hay un lugar que a Dios le gusta que nosotros vayamos a orar. Es en una congregación donde estemos todos juntos y le estemos invocando, donde le estemos rogando, donde estemos poniendo delante de Él en su altar nuestras peticiones, nuestra adoración, nuestros ruegos, nuestras alabanzas hacia Él. Y fíjese lo que ha hecho el ser humano con la casa de oración de nuestro Señor. Dice en Mateo 21:13, Marcos y Lucas nos dice lo mismo. Dice: y les dijo, escrito está, Jesucristo hablando, esta mi casa de oración será llamada, lo mismo que en Isaías 56:7. Pero aquí en el Nuevo Testamento Jesucristo dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque siempre queremos sacar un beneficio de un lugar donde nosotros vayamos, donde nosotros estamos. Pensamos que podemos sacar un bien común. Entiéndase esto: sacar un beneficio propio de este lugar de diferentes formas, ya sea predicando, ya sea vendiendo algo en el lugar, ya sea yendo por motivos independientes al verdadero propósito de la casa de oración. Nosotros nos dice en Mateo 23:14: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, el Señor aquí le está hablando a un grupo de personas. ¿Sabe a quién le está hablando? A las personas que van a la iglesia, a las personas responsables, que están al frente. A ellos les está hablando, no les está hablando a cualquier persona que no asiste a la iglesia, que no cree en Dios y de pronto está orando y pues saca beneficio. No, Él está hablando, el Señor Jesucristo, de las personas responsables de una congregación, de la fe de las personas, quienes les están ministrando. Él dice aquí en su palabra: ay de vosotros, ay, ¿qué significa? Una sentencia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, o sea, los representantes, los doctos, los maestros de la palabra, los que estudian la palabra, porque devoráis las casas de las viudas, Señor, y sentencia a las personas responsables de las que oran, ¿sí?, en las iglesias. Y dice que hacemos falsas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mayor condenación, ¿por qué? Porque eres responsable, ¿sí?, en la casa, en el templo. Vas, sirves por beneficio propio y no a beneficio y servicio a Dios, que eso es lo más importante. Porque nosotros podemos pensar que Dios tiene una sentencia para aquellos que no van a la iglesia, para aquellos que son pecadores, para aquellos que no quieren venir a la iglesia, que rechazan la palabra. Pero sabes, hay mayor condenación para el que la conoce y no la obedece. Para el que la conoce y quiere sacar ventaja de ella. Hay mayor condenación para estas personas. Y hay que arrepentirnos de estos pecados. ¿Sabe? Si usted no va a la iglesia porque piensa que todos son hipócritas, ¿sabe? El Señor, Dios, es Padre de todos nosotros y Él no tiene por inocente a ninguno. Pero de juzgar se encarga Él, no nosotros. Y nosotros debemos de encargarnos de nuestra propia salvación, que ya no la dio Jesucristo, pero que nosotros tenemos que corresponder a esa salvación obedeciendo y siguiéndolo. Esta una oración que salga de su corazón. Y sabe, a veces nosotros, pues ¿para qué oran, hombre? Eso es muy difícil. Bueno, vamos a ver aquí unos casos muy difíciles que realmente son
de un milagro, porque eso ni hasta ahorita la ciencia lo ha podido resolver, que es una matriz estéril. Puede resolver el hecho de hacer de esos de tratamientos de inseminación y esas cosas, pero una matriz estéril, una matriz cerrada, no ha podido, no se puede, pues ahora sí que tener un bebé. Y Dios sí lo podía hacer. Y vamos a ver que en Lucas 1:13 dice que Zacarías, el esposo de Elizabeth era una mujer estéril, pero dice que fue el ángel y le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora, cuando Dios te concede un hijo, te concede tu petición, Él tiene un propósito en esa petición que tú le has hecho. Y Él te concede lo imposible. Lo que es imposible para ti es posible para Él. Y también fue posible en Génesis 25:20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, y oró a Jehová por su mujer, que era estéril. Rebeca era estéril, ¿sabes? Y dice que Isaac oró a Jehová por su mujer estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Si su mujer tiene un problema, no espere a que ella vaya y ore usted por ella. Sienta usted el mismo dolor, la misma necesidad, sientan el mismo proyecto ambos, y usted también ore por su esposa, ore por la necesidad que ella tiene. No la deje sola en esto. Isaac oró por Rebeca, y sabe, Dios escuchó la oración de Isaac, del marido, y le concedió tener un hijo a Rebeca. Qué bonito, ¿no? Cuando un marido ora por su esposa. Y dice en Génesis 29:31, Raquel era estéril, la esposa de Jacob, el hijo de Isaac. Recuerdan, Isaac y Rebeca era estéril. Isaac oró por Rebeca y Jehová le concedió tener hijos. Entonces, el hijo de Rebeca y de Isaac, que era Jacob, tomó una esposa que también era estéril. Pero aquí Jacob no oró por su esposa, sino que su esposa oró a Dios. Dice en Génesis 30:22. Dice: se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Ella oró. El que su esposo no ore por usted no significa que porque su esposo ya no ora y Dios ya no la va a escuchar. Dios le va a escuchar a usted también. ¿Por qué? Porque Dios no escucha solamente las peticiones de una parte. Dios escucha la oración que sale del corazón, ya sea de un marido, ya sea de una mujer, ya sea de un joven, de un niño. Dios escucha las oraciones que salen de corazón, que son honestas. Y dice la oración, que es una plática con Dios interior, en el templo, en su casa, en la sala, en el patio, donde usted esté, Dios le va a escuchar. Dios escucha un corazón sincero, humilde, contrito. Y dice aquí que Dios escuchó la oración de Ana, pero Ana hizo un voto con él, hizo un voto a Jehová de los ejércitos, y él le cumplió. Sabe, Ana era estéril, y ella le hizo un voto que le entregaría a su hijo, ¿verdad? El primer hijo, el primogénito, que fue Samuel, el profeta. Y después Ana tuvo 5 hijas después. Dios la bendijo con más hijos. Y eso es algo bien bonito, honrar a Dios, cumplirle a Dios lo que le prometemos en oración. Muchas veces podemos nosotros orar y pedirle a Dios, pero sabe, a veces Dios también quiere un compromiso de parte de nosotros, y quiere que usted también se comprometa con Él a cumplir o a hacer o a prometer algo, estar involucrados, ¿sí?, en una situación, usted con Dios, y que usted le cumpla. Sabe, a veces le pedimos a Dios y le hacemos un voto, y aún así no le cumplimos después de que Él nos concede lo que nosotros le hemos pedido. Y sabe, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios siempre. Él oraba en su casa y hacía muchas limosnas, o sea, él iba y pues daba, ¿verdad?, ahí
vagabundos o enfermos o algo, ahí daba sus limosnas, o tal vez iba también al templo y daba por ahí alguna limosna. Pero, ¿sabe? Él no era una persona que se congregara, es más, no era ni judío, no sabía las escrituras, pero él conocía a un Dios y era temeroso de él, era temeroso de portarse mal. Y dice aquí, Cornelio, primero estamos en el número 1, ahora vamos a pasarnos el 10 al 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. Recuerden que estábamos diciendo que él oraba en su casa. Usted puede orar en su casa y Dios le va a estar escuchando. Para Dios no son en vanas sus oraciones. Dice, estaba orando en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Y luego dice, entonces Pedro, porque después de esto le manda una visión a Pedro para que vaya a orar por él. Y dice aquí, entonces Pedro, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. No está hablando de judíos, de romanos, de griegos, de asirios, de persas. No está hablando de alguna nación específica. Está hablando de todas las naciones. Dios no hace acepción de personas. Si usted ora, Él escucha su oración y ve con agrado su temor, su comportamiento correcto, santo, bueno, digno, obediente. Me gusta porque estoy dando muchos ejemplos de oraciones que personas judías que conocían la palabra, que tenían temor de Dios, hacían en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero sabe, esta oración de Cornelio, que no era ni judío, que no era una persona que hubiera crecido con las raíces cristianas, con las raíces de la palabra de Dios, él tomó esa tradición, tomó esa ideología, tomó el conocimiento, tomó las palabras de Dios y la guardó en su corazón y la empezó a vivir y creyó en ella y empezó a orar y pedía a Dios y era un hombre temeroso. Y no significa que el día de hoy tú eres indiferente o Dios no te toma en cuenta a ti. Tal vez tú no vayas a la iglesia, pero sabes, tu comportamiento es importante para Dios. La oración o la relación que tú tengas con Dios es importante para Él. Es tan importante ir a los pies de nuestro Señor, porque sabe, estamos en tiempos de la gracia. Dios nos está esperando todo el tiempo. Las señales se están cumpliendo y Cristo pronto va a venir por su pueblo y habrá un momento en que ya no va a haber oportunidad. Quienes queden será para la gran tribulación, que es el día de la ira de nuestro Señor. Todo esto viene en el Apocalipsis. Después podremos leer acerca de esto, lo que las Escrituras dicen acerca de lo que acontecerá después del rapto, antes del rapto, donde ya he hablado acerca de las cartas que se escriben en el Apocalipsis para las 7 iglesias. ¿Y qué significan esas cartas? ¿Y por qué están ahí? ¿Por qué no habla luego ya de las profecías que va a pasar y ya, sin las cartas? Es tan importante las cartas porque las cartas van dirigidas a la iglesia y sabe, antes de limpiar el mundo, Dios va a empezar por su casa y su casa va a ser colada, porque hay muchos que salieron de nosotros pero no son de nosotros. Hay muchos oidores pero no hacedores. Hay muchos que dice Señor, Señor, pero Jesús les dirá,
Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces es tan importante acercarnos cada vez más a Dios a través de la lectura y la oración para saber lo que nos va a acontecer.